Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, suscriptores y familia del reino en general. Les habla, como siempre, Mercedes. Y bueno, pues aquí estamos hoy en nuestra clase número 50, que comprende el capítulo 26 hasta el capítulo 29, versículo 9 del libro de Deuteronomio. Y esta clase lleva por nombre Kitavó, que esto significa cuando llegues, cuando entres, es que se ha traducido en la Biblia de las Américas y es el versículo 1 del capítulo 26, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Bueno, pues esta ofrenda, como ya hemos visto en clases anteriores, también es mencionada en Éxodo 23:19 y también en Éxodo 34. Y bueno, recordemos que se menciona la palabra reshit, ¿verdad? Que está hablando de lo primero, está hablando también de las primicias, que esta palabra es bikurim, ¿verdad? La palabra hebrea que se tradujo como primicias es reshit y aparece en estos tres textos, pero según los comentarios rabínicos, la ofrenda de bikurim solo se da el fruto de la tierra de Israel y específicamente de las 7 especias que se mencionan en Deuteronomio 8. La miel que se menciona aquí no se refiere a la miel de abeja, sino a la miel de los dátiles. No se entrega una ofrenda de bikurim de otras especies. El propósito es entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian. Es mostrarle al Padre Eterno que Él es el primero en nuestras vidas. Así que cuando los primeros frutos empiezan a brotar, eran marcados así como con un hilo, y cuando habían madurado, estos fueron llevados del santuario eh, entre Shavuot y Sukkot. Y en el tiempo del templo solían ir familias enteras junto con otras personas de la misma ciudad. Iban caminando con sus canastas, cargando esto en las canastas, las 7 especies detrás de un toro, y este toro en los cuernos eran cubiertos de oro y con una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello de este toro. Y este toro era sacrificado como ofrenda de paz. Y al acercarse a Jerusalén, la gente salía a recibirlos con gritos de alegría y con toque de flautas. Los levitas cantaban el Salmo 30, que esto es una referencia a la resurrección del Mesías, la cual recordemos que simboliza Bikurim, que son las primicias. Pero al llegar al monte del templo, colocaban las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio así, con esas canastas en los hombros. Y los sacerdotes colocaban luego su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían en todas las direcciones para mostrar así que es una pertenencia al Padre Eterno. Después las canastas fueron colocadas al lado del altar y se recitaba el texto de Deuteronomio 26:3 y también el de Deuteronomio 26, pero los versículos del 5 al 10. Las cosas que había en las canastas fueron comidas por los sacerdotes. Y así es como se entregaba esta ofrenda. Entonces continuamos con el versículo 3, del cual ya lo pasamos ahorita en pantalla, porque este texto nos enseña la importancia de la identificación nacional y también histórica con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a este pueblo
que una vez en la historia cruzó esta tierra y cada israelita tendrá que identificarse con este hecho como si él mismo lo hubiera vivido. Así que esta es la instrucción de declarar. Dice, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. El versículo 5 dice, y tú responderás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y fíjate del versículo 6 al 9, cómo está escrito. Dice, pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Bueno, y así se ve esta expresión hasta el versículo 9. Y como hemos dicho, esa persona no había vivido todo eso, sino que se identifica con la nación de Israel. Cada israelita en la celebración de Pesaj tiene que pensar que él mismo salió de Egipto. Vemos la importancia de este pensamiento como nación, este pensamiento de comunidad en el pueblo. No somos individualistas, sino que somos parte de una comunidad, de una nación. El versículo 11 dice, y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Según la tradición, solo se recita esta declaración durante el tiempo de Shavuot hasta Sukkot, puesto que es el momento de mayor alegría durante el año. Dice el versículo 12, cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, dice aquí el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. El año del diezmo. Según los comentarios rabínicos, esto significa que durante el tercero y el sexto año, recordemos que no se dan dos diezmos. El primer diezmo, del cual ya hemos hablado, y el segundo diezmo, como en los años primero, segundo, el cuarto y el quinto, sino solo un diezmo. El primero, ¿verdad? Y durante el año tercero y el sexto, el segundo diezmo, recordemos, es sustituido por el diezmo al pobre. Así que de esa manera también hay dos diezmos en esos años, aunque no se dé lo que la tradición llama el segundo diezmo. Es decir, hay dos diezmos siempre, solamente que estos dos diezmos en el año primero, por ejemplo, se entregan en el templo, pero solamente en el año tercero y el año sexto solamente se entrega a ellos un diezmo y el segundo diezmo se entrega también, pero a los pobres, a las viudas, al huérfano, al extranjero. El versículo 13 dice, entonces dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todos tus mandamientos que tú me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Según los comentarios rabínicos, se hacía esa declaración en la víspera de Pesaj, la declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos de ayuda a la persona. Los ayuda a estas personas a ser solícitos en todo. Como sabe que tiene que declarar cada tercer año delante del Padre Celestial que ha sido fiel, le ayuda esto a no ser negligente para no tener que mentir delante del Señor. Y esta práctica cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio final, cuando nuestro Padre Celestial va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno sabe
que un día tiene que presentarse delante del Padre Eterno y dar cuenta de todo lo que ha hecho, entonces piensa 2 veces antes de hacer las cosas. Y aquí nos preguntamos, o mejor dicho, me gustaría preguntarte, ¿tú eres consciente de que vas a estar delante del trono donde se van a sacar todas las cosas a la luz? Es algo que debemos de reflexionar en este momento. Pero vamos a continuar con el versículo 15, porque después de haber entregado todo el diezmo, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel y no sobre uno mismo. Aquí dice, bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, ¿verdad? Aquí lo estamos leyendo en Deuteronomio 26:15. Y esto nos enseña a no ser egoístas. Es decir, yo he cumplido y por eso te pido que bendigas a todo el pueblo del cual soy una parte. Así que es muy bonito no buscar la prosperidad personal, sino también la prosperidad del pueblo. Según la tradición, la persona debe hacer la declaración de haber sido obediente a todos los mandamientos con voz baja, para que esto no suene como jactancia y soberbia, sino como una declaración hecha con humildad. En el versículo 17 vemos por un lado que el pueblo declara su amor y compromiso con el Padre Eterno. Y en el versículo 18 vemos por el otro lado viene la respuesta de nuestro Padre Celestial. Y en esas palabras, tú eres su pueblo para guardar todos los mandamientos. Dice aquí el versículo 18, y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Si uno se identifica, fíjate aquí que papá nos está dando la identidad, porque nuestra identidad marca la conducta de una persona. Si uno se identifica como ladrón, bueno, pues esta persona va a robar. Si uno tiene un complejo de rechazo, esa persona va a rechazar a los demás. Y si uno tiene la identidad de ser pueblo del Creador, de ser de su exclusiva posesión, bueno, pues se va a comportar de una manera santa, guardando los preceptos, guardando los mandamientos. Así que es muy importante pensar de sí mismo de la manera correcta para poder entonces actuar de la forma correcta. En Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como piensas de ti mismo, así eres. Por eso nuestro Padre Celestial crea una identidad para su pueblo, para que su pueblo actúe conforme a esa identidad. Y una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad y lo estamos viendo en nuestros tiempos. Ellos intentan decirle a la persona que eres inútil, que no vales para nada, que eres un fracaso. Y si tú recibes esos pensamientos y los crees, vas a actuar según ellos y el adversario entonces habrá logrado su meta para destruirte. Por otro lado, los demonios intentan decirte que eres muy bueno, eres súper importante, eres el mejor de todos, para que se forme una actitud de soberbia, de superioridad y así hacerte caer de la misma manera como Satanás cayó. Así que para contrastar con esos dos extremos malignos, la Torá te enseña quién eres, pero quién eres según el diseño del Padre Celestial para que actúes conforme a su punto de vista, conforme a esa verdadera identidad que tienes como hijo de Dios. Así que es muy importante que los padres inculquen una identidad correcta a sus hijos. Los padres que dicen que sus hijos son rebeldes están creando rebeldía en sus hijos, los están marcando con sus palabras. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres proyectan sobre ellos, tanto en lo bueno como en lo malo.
Así que no permitas que los sentimientos de culpa te sigan golpeando. Si te has arrepentido de tu pecado, eres amado, has sido perdonado, has sido escogido, tienes una herencia, tienes un futuro, eres un hijo amado, eres un rey, eres un sacerdote, eres parte del pueblo santo del Creador, eres parte de Israel. Así que no te quedes allí tirado sintiendo lástima de ti mismo, sino levántate y compórtate según lo que tú eres. En Deuteronomio 27:2 dice que el día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Según los comentarios rabínicos, había 3 clases de piedra, porque Moisés erigió 12 piedras en la tierra de Moab. Josué erigió 12 piedras dentro del río del Jordán, y también tenemos las de Gilgal, que son las mismas que estaban en el monte Ebal. Y te estoy dejando las citas para que confirmes eso en la escritura. Deuteronomio 27:4 dice que, así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. El arqueólogo israelí Adam Sertal ha encontrado un altar enorme en el monte Ebal y tiene el mismo tamaño que el altar que estaba en el templo. Está hecho con grandes piedras y alrededor del altar se han encontrado restos del yeso sobre el cual Josué escribió la Torá. Y avanzamos a Deuteronomio 27:9, que dice, la segunda parte dice: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor. Hoy. Primero vimos de la identidad de lo que eres, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 10, por lo tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. Luego vemos cómo la obediencia viene como resultado de esa identidad. Vimos en el versículo 9, dice, hoy te has convertido, ¿verdad? Y luego estamos viendo, familia, que la obediencia viene como el resultado de la identidad. Es decir, que nuestras acciones vienen como consecuencia de lo que nosotros somos y de lo que creemos que somos. Varios de las instrucciones de los mandamientos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separado de los demás pueblos de la tierra. Por esto, todo movimiento que intente cambiar tu identidad es visto como una de las amenazas más grandes contra tu existencia. El versículo 12 dice que cuando pases el Jordán, esas tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y vemos que era Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Según los comentarios rabínicos, 6 tribus subieron a la cima de cada montaña. Los sacerdotes y los levitas se quedaban en el centro, entre las 2 montañas y alrededor del arca, y pronunciaban las bendiciones mirando hacia Gerizim. Y luego las maldiciones que aparecen en la Torá las decían, pero mirando hacia Ebal. La primera bendición sería: bendito el hombre que no haga ídolo, y así sucesivamente. Después de cada bendición, las 6 tribus contestaban amén. Y lo mismo hicieron las otras 6 tribus después de cada maldición. Esto lo puedes tú ver a detalle aquí en la escritura, pero es muy interesante notar que Simeón fue puesto en este monte de Gerizim para bendecir, cuando sabemos que su hija había sido maldecida por su padre en Génesis 49.
pero vemos que fue la ira, no fue él mismo, porque él mismo no había sido maldecido, sino solo su ira. El hecho de colocarle para bendecir fue para que pudiera hacer esa misma rectificación. Y la Torá vemos que revela y condena el pecado y enseña el camino para la reconciliación. De esta manera, el pecador podrá arrepentirse y volverse al Padre Eterno y pedir ayuda. Por medio del Mesías sabemos que podrá convertirse en una nueva criatura, porque la Torá prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia que ha sido dada en el Mesías, como lo vemos escrito en Gálatas 3:24. El pecado, familia, en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar la muerte en nosotros. Por eso el ministerio de Moisés es llamado el ministerio de muerte y ministerio de condenación, no porque la Torá sea mala, sino porque el hombre es pecador. En 2 Corintios 3, del 7 hasta el versículo 9, vemos que estas palabras no son para descalificar el ministerio de Moisés, sino para mostrar los efectos reales de la entrega de la Torá por causa del pecado del hombre. La Torá fue dada para bendición, vida, pero el pecado, es decir, la transgresión a la Torá, es lo que activa la maldición y la muerte. El pecado dentro del hombre se aprovecha de la Torá para causar muerte en el hombre. Y te dejo esta cita en Romanos 7, del 7 al 14, para que por favor lo leas con detenimiento. Porque cuando el hombre de esta manera descubre su necesidad de gracia, descubre su necesidad de vida, podrá obtener los beneficios de la obra del Mesías y tener una relación diferente con la Torá. En lugar de despertar el pecado, ahora los mandamientos son una descripción de la naturaleza que hay en el Mesías, que él cumple los mandamientos con gozo. Por lo tanto, en el Mesías podemos vivir en victoria sobre el pecado. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén, y la erige en secreto. Todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra ese tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer esas cosas en secreto. Dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. Los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por el Padre Celestial mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados, pero los pecados abiertos tenían que ser juzgados por los jueces del pueblo. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto, porque no tienen evidencias. Pero cuando hay evidencias, tienen que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos mismos y sobre el pueblo. En el versículo 16 vemos que el desprecio es algo interno, que no siempre se puede ver por fuera. El versículo 18 dice: maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Esto implica también dar un consejo engañoso a una persona ignorante. El versículo 24 dice: maldito el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá amén. Una forma de dañar al vecino en secreto es hablar mal de él, la lashon hara.
Versículo 26 es: maldito el que no confirme las palabras de esta Torá para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén, para ponerlas por obra. Aquí se trata de una actitud de confirmar las palabras de la Torá en el corazón, es decir, mantenerlas en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, en contraste con los que lo sostienen su corazón, será bendecido. Te dejo la cita de Romanos 8, versículo 3, 4. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la Torá es cumplido en nosotros. No dice que es cumplido por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta, una actitud, una voluntad. Es estar dispuestos, es una disposición en el corazón. El Mesías vino para darnos una actitud correcta hacia los mandamientos, por medio de llenarnos del espíritu de la santidad. Así que un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene del Padre Eterno. No es el espíritu del Mesías, sino que ese es el espíritu del antimesías. En Gálatas 3:10 vemos que dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿verdad? Todos los que son de las obras de la ley. Estamos revisando la actitud y hemos visto esta cita de Deuteronomio 27:26. Y esto se ha usado para hablar del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usándola como un medio de autojustificación, ¿verdad? Esto es lo que son llamadas las obras de la ley. Y este es un término que significa legalismo. Es decir, si se usa la Torá de esa manera, no se produce otra cosa que maldición, porque todos sabemos que sin fe en su propio poder es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta. Y la obediencia, recordemos, que la desobediencia es lo que activa la maldición. Esto quiere decir que si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos con una actitud incorrecta, estar obedeciendo la Torá de una manera legalista, mecánicamente, lo único que será objeto de esa persona es de maldición, puesto que no es capaz de hacerlo en sus propias fuerzas. Se necesita la gracia del Padre Celestial para poder obtener el perdón por las equivocaciones. Y esta expresión, obras de la ley, no significa para nada obediencia a la Torá, sino que es una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así ganarse la aprobación y salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Esa es una manera de pensar engañosa, porque recordemos que la salvación no se obtiene por obras. Si quebrantas ciertos mandamientos, estarás bajo una maldición que no puedes superar completamente por medio de una buena obra o por medio de dar dinero a los pobres. Es como cuando una persona que asesina a su vecino y al día siguiente da todos sus bienes a la viuda del asesinado, pensando que eso le va a quitar la culpa por lo que hizo. Esa culpa no se elimina por medio de buenas obras. Tiene que haber justicia, tiene que haber una condena, tiene que haber un arreglo de cuentas. Y la única forma de ser totalmente libre de la condena de su pecado es
por supuesto, arrepentirse y que alguien entre en tu lugar. En ese sistema de sacrificios que vimos que cuando estudiamos el libro de Levítico de Vayikra, vemos cómo los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre y de esa manera nuestro Padre, en su gran misericordia, regaló el perdón al pueblo que se había arrepentido. Sin embargo, ya hemos hablado que los animales no pueden sustituir totalmente al hombre, solamente pueden representarlo. Todos, porque todos son sombra del verdadero sacrificio hecho una vez por todas, como medio para que nosotros podamos ser totalmente perdonados sobre una base jurídicamente justa. Y conocemos que nuestro Padre Celestial es justo cuando nos perdona por causa de la muerte del Mesías, por causa de la muerte de Yeshua. Así que los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo, lo hicieron a base de los méritos del eterno sacrificio del Mesías en el mundo celestial, reflejado en los sacrificios del templo en este mundo. Porque recuerda que sin el sacrificio del Mesías, los sacrificios del templo entonces no tendrían valor. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse toda la maldición causada por su desobediencia. Él necesita recurrir al Eterno, al Padre Eterno, para obtener el perdón. Así que podemos mencionar 3 ejemplos donde se habla de pecados cometidos en secreto, y en estos casos son los pecados del robo, del hurto y la mentira. El primero te lo voy a solamente a comentar, puedes revisar el Josué 7, que es el de Acán, que él robó las cosas dedicadas al Padre Eterno y las escondió en su tienda, y el Padre Celestial dijo que todo Israel había hurtado y que todo Israel había mentido. Así que por causa de eso, 36 hombres murieron en la guerra contra Ai. Luego, el espíritu profético reveló ese hurto y esa mentira, y por no mostrar ningún deseo de arrepentimiento a tiempo, Acán fue apedreado junto con sus hijos. Y el segundo caso que podemos mencionar es el de Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Puedes leer Segunda de Reyes 5. Recordemos que él mintió para conseguir mucho dinero y ropas muy bonitas de un hombre generoso que había sido sanado de una plaga mortal. Y por esa mentira y ese hurto, este siervo recibió la misma plaga. Y el tercer caso, pues que tenemos o que podemos comentar es el de Hechos 5, donde vemos cómo Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo para mentir en cuanto a la suma de dinero. Habían sustraído una parte de ese dinero diciendo que era todo, y obviamente lo hicieron para conseguir mayor honra en la congregación. El espíritu profético de nuevo reveló su pecado y cayeron muertos delante de todos. Te voy a dejar esta cita de Zacarías 5, del 1 al 4, porque este texto nos enseña cómo la maldición entra en la casa, en el hogar de la persona que hurta, del que miente para destruirla. Y también te voy a dejar esta cita que está en Apocalipsis 21:8, donde habla sobre los mentirosos que tendrán su herencia en el lago de fuego. No dice que algunos mentirosos, sino todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También en Apocalipsis 21:27 vemos que el que practica la mentira no tiene derecho a entrar en la nueva Jerusalén. Y en Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre.
Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira y esto significa que él dio origen a la mentira. Y recordemos que la mentira es una puerta abierta para el adversario. El que no se arrepiente de la mentira sufrirá el destino del padre de la mentira. Así que es un muy buen momento en esta época de Teshuvá de hacer memoria, de reconocer cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo, usando nuestras palabras y sobre todo la motivación de nuestras acciones. ¿Sí? Es una motivación engañosa, por lo cual estamos hablando o teniendo nuestras acciones para con nuestros cercanos. En Tito 1:2 se nos dice que Dios no miente. En Hebreos 6:18 se nos dice también que es imposible que Dios mienta. Y en Juan 14:6 se nos dice sobre Yeshua que Él es la verdad. Yeshua es la verdad y por eso nunca miente ni puede mentir. Por esto sus discípulos tampoco lo hacen. Así reconocemos a los que son discípulos de Yeshua. Los hijos de Satanás mienten porque son del padre de la mentira, es decir, reflejan el carácter de su padre. De la misma manera, los hijos de nuestro Padre Celestial, el Padre Eterno, no mienten porque son de la verdad, son hijos de luz, representan, manifiestan el carácter de su Padre. En Primera de Juan 1 del 5 al 10 está escrito: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La única forma de ser libre de esto, de la mentira, es arrepentirse y vivir en la luz, lo cual corresponde a siempre decir la verdad, cuando hay que hablar y vivir en la verdad siempre. El capítulo 28 de Deuteronomio habla de las bendiciones y las maldiciones. Es la extensión del capítulo 26 del libro de Levítico. La diferencia más destacada entre los dos, aparte de la cantidad de texto, es el uso del plural en Levítico 26, que habla a toda la comunidad, y en Deuteronomio 28 habla de manera singular, habla al individuo o al colectivo como si fuera un solo pueblo que está unido. Así que, bueno, pues otra diferencia es que al final de Levítico 26 habla de la restauración de Israel, y en los versículos del 40 al 43 encontramos una promesa de restauración que es condicional. Hay también una promesa incondicional de no desechar del todo el remanente de Israel, y esto lo encontramos en el versículo 44 y 45. En Deuteronomio 28 termina con la deportación a Egipto, que representa lo más trágico de todo, volver al país del cautiverio de donde salieron. Sin embargo, vemos que en el capítulo 30 hay una promesa de restauración condicional.
donde dice que Él nos hará volver cuando nosotros nos volvamos a Él, ¿verdad? Aquí te dejo la cita para que tú lo leas. Y estamos precisamente, como te comento, en una etapa, en un ambiente espiritual de Teshuvá, de reconocer que hay en nuestro corazón. Así que leas como lo leas, como colectivo, como en singular o como plural, es una invitación a volvernos a nuestro Padre Celestial, a reconocer nuestras faltas, en donde hemos errado para corregir nuestro camino. Entramos a este capítulo 28 de Deuteronomio y en los primeros versículos vemos que las bendiciones son el resultado de la obediencia a los mandamientos y las maldiciones son el resultado de las desobediencias a los mandamientos. Y en el versículo 3, primero encontramos una bendición personal. En el versículo 4, luego vemos que viene la bendición a la familia y esta es la segunda prioridad para el Padre Eterno, la familia. Y en tercer lugar viene la bendición sobre el trabajo. En el versículo 5 vemos que es la comida, el cuarto lugar en este conteo de las bendiciones. Y el versículo 6 dice, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Esto viene en quinto lugar y según los comentarios rabínicos se refiere a la entrada al mundo y la salida de este mundo, pero también puede ser entendido como los viajes, los movimientos de un lugar para otro, pero también se ha interpretado como el ministerio sacerdotal del que entra en la presencia del Padre Eterno, el ministerio real también, que es el que gobierna sobre las circunstancias. En el versículo 7 vemos que las bendiciones por la obediencia incluyen también la victoria en los enfrentamientos bélicos. Y más adelante vemos la mayor bendición, que es estar cerca de nuestro Padre Celestial. Deuteronomio 28:10 dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. El mejor impacto que se puede hacer en las naciones gentiles se produce cuando hay obediencia en el pueblo de Israel. Y este texto nos enseña que Israel ha sido puesto para impactar a las naciones. El Padre Celestial quiere que su salvación llegue hasta los confines de la tierra y por eso ha creado al pueblo de Israel para que sea un canal para ello, como lo vemos escrito en Isaías 49, versículo 5 y versículo 6, que te invito a que lo leas. Deuteronomio 28:13 dice, y el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. La única manera, familia, de vencer sobre Satanás y estar en una posición superior a los malos espíritus, esto es someterse al Padre Eterno en humildad y obedecer sus mandamientos. El que no obedece no está sometido y entonces no podrá resistir a los enemigos. Solo estaremos encima, solo estaremos como cabeza si obedecemos a los mandamientos, familia. No hay prosperidad verdadera y no hay prosperidad duradera sin la obediencia. Deuteronomio 28:14 dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda para ir tras otros dioses y servirles. Aquí está escrita la palabra hoy. Si tú puedes obedecer hoy y lo dejas para mañana, entonces no has cumplido los mandamientos. Los mandamientos son para cumplirlos hoy, no mañana, no ayer,
sino que ahora es el momento de obedecer. Y si no obedeces hoy, tampoco, seamos sinceros, que tampoco lo harás mañana. Nuestro Padre Celestial trabaja con nosotros hoy, siempre trabaja con nosotros en el presente. Y nosotros tenemos que relacionarnos con Él hoy, en este momento, no ayer ni mañana, sino ahora mismo. Así que es muy importante arreglar hoy tu relación con el Padre Celestial y no dejes las cosas para mañana. Y en este texto se menciona alrededor de 12 resultados positivos a la obediencia, pero aproximadamente vemos que hay como 98 calamidades como consecuencias a la desobediencia de los mandamientos. Y por un lado vemos que es para crear conciencia, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado y así evitar esto, así poder evitar el pecado. Pero por otro lado podemos ver en este capítulo, junto con el capítulo 30, podemos ver toda la historia de Israel de manera profética, porque la historia de Israel empezó con subidas, ¿verdad? Subiendo hasta llegar al templo del rey Salomón, cuando todas esas bendiciones alcanzaron al pueblo. Y luego lo que sucede es que se apartaron de la obediencia, para empezar el rey, ¿verdad? Y también el pueblo, y las cosas iban hacia abajo, y poco a poco se iban cumpliendo todas esas maldiciones para luego llegar al momento de la restauración, que está explicado en los primeros versículos del capítulo 30. Y de hecho nosotros estamos viviendo en el capítulo 30 en estos momentos. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes de todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcan con todo tu corazón y con toda tu alma y conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, ¿verdad? Este texto enseña que la vuelta a las Escrituras es un resultado de una vuelta del Padre Eterno en los últimos tiempos. Después de que hayan pasado todas las bendiciones y las maldiciones sobre Israel a lo largo de la historia. Así que tú estás siendo parte de algo muy importante al unirte al movimiento de restauración. Te estás uniendo al programa de redención del Padre Eterno, ese programa de redención de los últimos tiempos. Deuteronomio 28:16. Aquí vemos la primera maldición es igual que la primera bendición, es personal. En el versículo 17 de Deuteronomio 28 vemos que la comida es lo que viene en segundo lugar. En el versículo 18 vemos que la tercera cosa que viene en relación, ¿verdad? En este orden, como la consecuencia de las maldiciones, la tercera cosa es la familia y la cuarta cosa es el trabajo. El orden de las maldiciones es diferente al de las bendiciones. En el versículo 19 vemos que como quinta consecuencia, bueno, la maldición dice cuando entres y maldito serás cuando salgas. En el versículo 21 y 22 vemos sobre las enfermedades que son identificadas como resultado de diferentes maldiciones. Las enfermedades, familia, no son bendiciones. Nuestro Padre Celestial puede usar las maldiciones para producir resultados positivos en las personas. Cualquier maldición puede ser transformada en una bendición, pero las maldiciones no son buenas en sí. Las enfermedades no son buenas en sí. Atentan contra la vida del hombre. Las enfermedades no son nuestras amigas, ¿verdad? No las queremos, no las aceptamos en nuestros cuerpos, las resistimos tanto físicamente, ¿verdad? Por medio de las defensas de nuestro cuerpo,
como también psicológicamente por medio de nuestra actitud de rechazo y también espiritualmente por medio de la proclamación de las palabras, por medio de la proclamación de las escrituras que hablan de la sanidad divina, por medio de pedir sanidad, ¿verdad? Si estamos en esa situación y también de recibir, ¿verdad? Esa sanidad en el nombre de Yeshua. Vemos en Deuteronomio 28:61. También el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta Torá hasta que seas destruido. Si el Mesías, es decir, si Yeshua llevó las maldiciones que se activan por la desobediencia de la Torá, según Deuteronomio 21:23 y también Gálatas 3:13, bueno, pues también llevó todas las enfermedades que obviamente son maldiciones. Las enfermedades no están mencionadas en la parte de las bendiciones y Yeshua llevó todas las enfermedades para suplir sanidad a aquel que es fiel al Padre Eterno. Te dejo esta cita en Isaías 53:4-5 y también Mateo 12:15. Deuteronomio 28:29 dice, y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Si vivimos en obediencia a los mandamientos, hay protección también contra los robos. En el versículo 30 vemos las tres cosas en el orden inverso, ¿verdad? Primero la mujer, la casa y la viña, porque la maldición toca primero a la mujer, luego la casa y luego la viña. Deuteronomio 28:36 dice, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Este texto nos enseña en primer lugar que la Torá prevé la existencia de un rey en Israel y en segundo lugar profetiza sobre lo que iba a pasar con un rey específico. Te dejo esta cita en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Deuteronomio 28:37, y vendrás a ser motivo de horror proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Esto se ha cumplido en todas las naciones donde hay expresiones de desprecio y burla al pueblo del Señor. Deuteronomio 28:39 dice, plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Los gusanos que comen las verduras y los frutos son resultado de la maldición por la desobediencia a los mandamientos. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Familia, si no servimos a nuestro Señor con alegría y con gozo de corazón, tendremos escasez de todas las cosas y un yugo de hierro, como dice el versículo 48. Y esto nos lleva a reflexionar si verdaderamente mostramos mucha gratitud cuando tenemos abundancia o estamos quejándonos por lo que no tenemos. Porque si nos quejamos de la comida, de la ropa, de lo que el Padre Eterno nos está dando, lo vamos a perder. Si tenemos escasez, ¿será por haber sido negligentes en este punto? ¿Estamos alabando al Padre Celestial con alegría y con gozo de corazón después de comer? ¿O nos salimos de la mesa simplemente sin dar gracias? El versículo 49 y 50 dice, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño.
Este texto hace referencia al Imperio Romano, entre otros que tenían el símbolo del águila. Abdías, de hecho, es un descendiente de Edom y fue quien fundó Roma. Deuteronomio 28, versículo 58, dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Las maldiciones alcanzarán a las personas que no temen al Padre Eterno, puesto que el temor al Señor nos lleva a obedecerle. Así es. Cuando tenemos un temor reverente a nuestro Padre Celestial, esto es lo que nos lleva a la obediencia. El temor del Padre es un ingrediente muy importante en nuestro amor hacia Él. El Evangelio eterno, de hecho, que siempre se ha predicado y que siempre se va a predicar hasta el fin, nos exhorta a temer y glorificar y adorar a nuestro Padre eterno, como lo vemos en Apocalipsis 14, 6, 7. Deuteronomio 28, 64 dice, además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Esto vemos que ya se ha cumplido, hay descendientes de las 12 tribus de entre todos los pueblos de la tierra. Y esta es una siembra del Padre Eterno en nuestros días, está empezando a dar fruto. Este movimiento llamado mesiánico o llamado raíces hebreas o los nazaritas es el inicio de esa gran cosecha de esos descendientes de las tribus que fueron sembrados entre todas las naciones. Y ahora es el tiempo de que estos sean recogidos de uno a uno, como lo vemos escrito en Amós 9:9 y también en Isaías 27:12. En aquel día el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. El versículo 68 dice, y el Señor te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Y allí ustedes se ofrecerán en venta como esclavos y esclavas a sus enemigos, pero no habrá comprador. Esto fue lo que hicieron los romanos después de la caída de Jerusalén. Esclavos judíos fueron llevados a Gaza y luego con barcos a Egipto, donde se vendieron por precios bajísimos. En Deuteronomio 29, versículo 9, dice, guarden pues las palabras de este pacto y pónganlas en práctica para que prosperen en todo lo que hagan. La prosperidad, familia, depende de la obediencia al pacto. Y estas palabras son repetidas en Josué 1:8, donde está escrito, este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Así que, ¿qué hay que hacer para tener prosperidad y éxito? Bueno, pues aquí lo tenemos en pantalla. Hagámoslo entonces con alegría, como hemos conversado. Y bueno, pues aparte de diferentes textos que ya se han mencionado anteriormente, como Deuteronomio 26:2, que te invito a que lo leas de nuevo. También Deuteronomio 28:30. Aparte de estos, encontramos en la porción de estudio de esta semana, en esta parashá, encontramos otra alusión al Mesías en Deuteronomio 29, del 4 al 6, que dice, pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
Yo los he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado sus vestidos sobre ustedes y no se ha gastado la sandalia de su pie. No han comido pan, ni han bebido vino ni sidra, pan y vino, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. En el pacto de Sinaí, familia, no hubo la transformación del hombre en su interior. Y esto es simbolizado por esta falta de pan y vino en el desierto. Dice el versículo 6, no han comido pan ni han bebido vino. Así que este texto que hemos leído habla de que el Padre Celestial un día dará al pueblo de Israel un corazón para entender. Va a dar ojos para ver, va a dar oídos para oír, y ese día será cuando entren en el pacto renovado. De hecho, en el orden de las celebraciones de Shabbat y de las demás convocatorias, empieza con el vino y luego con el pan. Pero aquí se habla de pan y luego vino, y esto es una alusión a este momento cuando el Mesías tomó el pan, este pan sin levadura, tomó la matzá en la mesa de Pesaj y dijo que ese pan representaba su cuerpo que iba a ser entregado por todos. Y luego tomó esa tercera copa de vino en la celebración del Seder de Pesaj y dijo que esa copa era la renovación del pacto en su sangre. Esa renovación del pacto del Sinaí hecho por medio de Yeshua tiene suficiente poder para transformar al hombre, para que tenga en su corazón, que pueda entender, que pueda tener ojos y oídos espirituales y pueda percibir y pueda ser dirigido, guiado por el Espíritu de la Santidad, como lo vemos escrito en Jeremías 31, del 33 al 34, que dice: y porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Sí, el pacto con Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. También está esta cita en 1 Corintios 2, del versículo 9, el 10 y el 15, que dice: sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Si un espíritu te hace apartarte de la Torá escrita, de las escrituras que fueron dadas por el Padre Celestial a través de Moisés, y ese mismo espíritu también te hace que te apartes de Yeshua, te hace que te apartes del Mesías, que Él es la Torá viviente. Bueno, pues ese espíritu es un falso espíritu, porque el Espíritu de Dios siempre nos guía a ser obedientes a la Torá. El Espíritu del Padre nos guía a toda verdad. Su palabra es emet, su palabra es verdad. Nos guía a ser obedientes a su palabra, a la Torá, de manera como ha sido expresada por Moisés y también de la misma manera como ha sido cumplida por el Mesías.
ese es el espíritu de la santidad, el cual nos guía a todos nosotros. Así que aprendamos a reconocer, familia, a qué espíritu estamos nosotros siguiendo. Y bueno, pues hasta aquí está la clase de esta semana, es la clase 50. Agradezco infinitamente a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas que en este momento tienen hambre de conocer de la Torá. Aprendamos a ser generosos con ellos. No sabemos quién puede estar clamando porque el espíritu en su ser interior ha sido despertado y necesita ser alimentado. Hagamos bondad, hagamos justicia. Y también te agradezco que puedas darle un like a este video, te puedas suscribir a este canal de YouTube o puedas suscribirte con nosotros, integrarte con nosotros en nuestro canal de Telegram que se llama Preceptos. Así que búscanos o bien te voy a dejar la información en los comentarios y como siempre agradecida por todas las personas que me están apoyando para que pueda presentar esta clase cada semana sin falta. Así que bueno, pues de mi parte es todo. Me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para todos. Bye bye.